El tema de hoy trata sobre el aprovechamiento energético de un curso de agua. Acá lo que estamos tratando de analizar es cómo podemos utilizar la energía que tiene una partícula de agua. Esa energía es intrínseca, deriva del ciclo hidrológico, muy conocido ya por todos ustedes, por la energía que da el sol, se evaporan grandes masas de agua de los mares que circulan por la atmósfera y pueden generar distintos tipos de precipitaciones, sean sólidas como nieve o líquidas como lluvia y en distintos lugares del planeta. Cuando caen sobre una cuenca lo pueden hacer en la parte alta de la cuenca, acá más o menos dibujada como una montaña. Puede precipitar como nieve, puede precipitar como agua y empieza a hacer un escurrimiento a lo largo de, de la topografía hasta llegar nuevamente al punto de mínima energía que está en el mar. Parte de esa energía, o parte, perdón, de ese agua se vuelve a evaporar, queda en la atmósfera, parte cae, parte se infiltra, se generan distintos tipos de escurrimientos subsuperficiales en la capa muy próxima a la superficie, que pueden llegar a aflorar en lagos o nuevamente ser aporte de ríos, o pueden llegar a hacer pozos urgentes y tener manantiales, o hacer una infiltración muy profunda. Y siempre la diferencia de energías entre el punto donde se encuentra la partícula de agua y el punto donde llegará finalmente la que genera el movimiento del agua sobre la superficie. Es bastante simple, lo podemos observar, por ejemplo, en la cuenca del río Limay. Hay pequeños ríos sobre la cordillera, de escasa longitud, de pendientes importantes, y zonas donde por sus condiciones orográficas puede llegar a precipitar en forma abundante. Y, por ejemplo, tenemos la estación del lago Mascardi, donde uno puede ver el régimen que tiene ese río, donde se indica cómo son los caudales medios mensuales. Fíjense que en el cuadro de arriba a la izquierda figura la serie de caudales, que esta en particular era desde el año 70 hasta el año 87. Son 17 años de registro, 18, donde, bueno, cada mes tiene todos los datos mensuales promediados y después tiene el promedio anual que da 1,43 metros cúbicos por segundo. Tiene una particularidad, se la observan unos picos para los meses de junio y el segundo pico, que es más importante, ya para los meses de octubre y noviembre principalmente. O sea, el primero se debe básicamente y en forma muy fácil de entender, debido a copiosas lluvias que se producen en la cuenca, y el de noviembre, octubre y noviembre se deben al deshielo de las nieves que fueron precipitadas durante el invierno. Si seguimos avanzando, eh, en, el, en la cuenca nos vamos desplazando hacia aguas abajo, el tamaño de la cuenca va a ir aumentando. Entonces podemos llegar a la estación Nahuel Huapi, que era muy próxima a la anterior, pero ya al lago Nahuel Huapi vienen muchos cursos como el anterior, todos aportan, la cuenca crece mucho en ese tramo, se observan los mismos picos, nada más que las lluvias se van desplazando hacia el mes de agosto, sus máximos, y también se ven los picos de deshielo para noviembre, diciembre. Es claro que ha crecido mucho el área de la cuenca, son muchos los aportes, los valores medios ya son del orden de los 224 metros cúbicos por segundo.
eh, topográficamente ya no estamos en la alta cordillera, sino ya venimos bajando. Entonces, bueno, también las precipitaciones son del tipo orográfico, son algunas que logran pasar, en el primer caso, en la estación Mascardi, logran pasar la cordillera con vientos húmedos del Pacífico, y bueno, después tiene sus crecidas mucho más atenuadas por el efecto también del lago, ¿no? El lago es un gran regulador, un gran embalse. A partir de ahí, aguas abajo, el lago tiene un vertedero natural y da origen al río Limay. Ese cauce empieza su derrotero hasta juntarse con el río Neuquén, a la altura de las ciudades de Neuquén y Chipoleti, y nuevamente va levantando agua de todo el faldeo oeste de la cordillera y precordillera. Acá no estamos mucho más lejos que de la estación Nahuel Huapi, y tenemos series las series pueden ser más cortas o más largas según la antigüedad de la estación, del registro, pero fíjense que estación Nahuel Huapi, estación Paso Flores, tienen características muy semejantes, con un incremento de los caudales medios porque la cuenca ha crecido y tiene aportes mayores. Y después vamos a la estación Paso Limay, que es una de las primeras. Esta se caracteriza porque por lo general se han ubicado donde luego se estudian o se construyeron presas. Ya está muy cerca de su afluencia con el río Neuquén, por el caudal módulo que ya anda en el orden de los 730, 740 metros cúbicos por segundo. En la altura de Chocón estamos en 750 metros cúbicos por segundo. Y podemos ver que las características son pluvio-nivales muy clásicas, primero lluvias y después el deshielo. Ahora nos hemos alejado un poco de la cordillera por la forma que tiene el, el río Limay, pero la idea es que todos estos caudales están asociados a una cuenca, a pendientes, a suelos, ¿eh? Y en función de los caudales y de las secciones y de la constitución de la sección de los lechos, se desarrollan velocidades que en muchos casos pueden ser erosivas, transportar sólidos en suspensión o generar erosiones dentro del mismo lecho del cauce. Antiguamente, las estaciones que tenía la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación presentaba, por ejemplo, todas las estaciones activas. En este caso, también hay otras que no funcionan más porque se levantaron a la hora de construir alguna presa, por ejemplo. Y bueno, están todas ubicadas y uno podía consultar cada una de ellas con el objeto de conocer los caudales, las series hidrológicas de los ríos en distintas estaciones. Bueno, la zona de Neuquén, Río Negro, podemos observar en el gráfico más hacia abajo a la izquierda, que están las nacientes del río Limay, y vemos que toda la cordillera tiene una serie de estaciones con cuencas más chicas, pero al llegar a la ciudad de Chipoleti, muy cerca de la estación 1808, que es de ser Allen, sobre el Río Negro, o la 2096, muy cerca de Chipoleti también. Bueno, en ese punto de la provincia de Neuquén, ahí está llegando toda la afluencia del río Neuquén, y ahí se encuentra la ciudad de Neuquén. Bueno, a medida que la cuenca va creciendo, los aportes son mayores, las áreas de aporte son mayores, las pendientes se van suavizando, ¿eh? Y podemos entonces ir encontrando cómo va variando los caudales medios,
y cómo es la hidrología a medida que vamos acompañando la partícula de agua desde sus nacientes hacia su derrotero, hacia aguas abajo. Quiere decir que todo esto hace que, en definitiva, todas estas masas de agua que se van trasladando, se mueven por la componente del peso. Sobre un plano inclinado tomábamos una partícula de agua que lo podíamos asociar a una esfera, física 1, por decirlo de alguna forma, y la componente del peso de G, en paralelo al plano inclinado, es la que determina el movimiento de la partícula. Y la energía se consume en fricción, en distintos tipos de pérdidas que se van dando cuando pasa de una sección más alta a una sección inferior, haciendo un simple planteo de Bernoulli. Pero bueno, empecemos un poco por definir qué es la energía, ¿no? Entonces, para muchos la energía es todo aquello que puede dar origen o la existencia de una fuerza. Desde el punto de vista físico, es la capacidad que posee la materia de producir calor, trabajo en forma de movimiento, luz o crecimiento biológico. También sería la energía aquella que determina los cambios en las propiedades de los cuerpos, ¿no? Uno aplica energía y tenemos un cambio en las propiedades de los cuerpos. Sea un resorte o sea una fuerza que genera deformaciones. Y la energía hidráulica, ya en particular, es aquella que se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética y de la energía potencial que tiene la partícula de agua. Y si le integramos a todo un curso de agua, de todas las corrientes de los cursos de agua, ríos, saltos de aguas y mareas. Quiere decir que de los tres valores, de las tres componentes de la energía que hemos visto en hidráulica básica, teníamos una componente asociada a Z, que es la energía potencial, una diferencia de energía potencial que tiene su energía, otra que es dada por la cinética y otra que estaba dada por la presión. Todos estos escurrimientos son a presión atmosférica, entonces no tenemos un cambio de presión como si podemos tener dentro de una tubería o con bombas. Todos estos escurrimientos se generan a superficie libre, por lo cual las componentes de la energía que a nosotros nos interesan son especialmente Z, o la variación de Z y la variación de la energía cinética. Y ahí empieza la historia de las máquinas hidráulicas, ¿no? Los ríos con sus velocidades, se les colocaba una rueda, que en definitiva eran unas palas que se movían por la velocidad. Y con eso se hacía girar una noria, o sea, los viejos molinos, para triturar las semillas o el cereal. Y por lo general dieron origen a las máquinas hidráulicas. Pero bueno, fue necesario que llegue Bernoulli y plantee matemáticamente las ecuaciones básicas, ya hoy conocidas por todos, donde decíamos que la energía H, que no es otra cosa que la energía por unidad de peso, si ustedes se acuerdan de hidráulica, y si no se acuerdan les pido por favor que miren un poquitito la carpeta de hidráulica. H tenía unidades de longitud y la energía no tiene unidad de longitud, por eso era una energía por unidad de peso. Entonces todas las componentes que vemos de Z, de P sobre gamma y de la velocidad al cuadrado sobre 2G, que era la cinética, todas tienen unidades de longitud. Y entonces nosotros podemos analizar en un curso de agua, desde sus nacientes hasta un punto de estudio, donde nos interesa conocer cuál es el balance de energía,
acá vamos a hablar siempre de balance de energía, podemos plantear las ecuaciones de Bernoulli. Y acá vamos a encontrar un perfil longitudinal que se puede hacer sobre un curso de agua. Y vamos a encontrar las nacientes, la parte de la cuenca alta, definida como A en ese gráfico. Después vamos a encontrar una cuenca inferior, C, que la caracterizan las bajas pendientes. En la cuenca A es definitivamente de fuertes pendientes y una zona en el medio, una zona B, que será de pendientes medias. Y finalmente habrá un receptor final, que en líneas generales puede ser el mar, y en líneas particulares podrá ser un lago o un receptor intermedio. Cada una de estas características tiene muchas cosas por decir, incorporar, fundamentalmente que donde estamos en la cuenca alta, como era los ríos en la precordillera, tienen cuencas menores, con lo cual son cursos de poco caudal. El área es chica, la precipitación puede ser muy fuerte, se pueden dar velocidades importantes, y a medida que vamos bajando por la cuenca, se van incorporando muchos afluentes, los caudales aumentan, las velocidades pueden ir aumentando, y ya hacia la cuenca baja, la cuenca adquiere su máxima expresión en superficie. Si bien los caudales y los volúmenes son muy grandes, las secciones también son grandes, las velocidades bajan mucho, y por lo general uno, si empieza a ver el agua, va a ver que en la cuenca alta el agua tiende a ser cristalina, como hay mucha energía, se pueden poner en movimiento partículas de grandes dimensiones, y ya cerca de las desembocaduras solamente se observan limos, arenas y sobre todo arcillas, los limos en suspensión, muy finas, no tiene energía, o el balance de energía en el tramo C no alcanza para mover grandes partículas que conformen el lecho del cauce, y bueno, las partículas también van sufriendo un proceso de erosión a lo largo de los años, desde que van pasando desde las nacientes hacia la desembocadura, ¿no? Es la erosión de las montañas, muchas producidas por factores climáticos y transportadas por el agua. Bueno, todo, todo ese movimiento, esa fricción con el contorno, ese transporte de sedimentos, es el que consume la energía que tiene el agua, en el que empieza con una gran energía potencial en la sección 1 y llega con una muy baja energía potencial en la sección 2. Aumentó mucho el caudal, pero las velocidades han bajado, se han modelado mucho los cauces, las secciones han crecido mucho. Bueno, y todo lo demás lo han podido observar en hidrología o en materias como hidráulica fluvial. Pero lo que es claro es que existen zonas de erosión en forma preponderante, y hay zonas de sedimentación también muy particulares. Y lo que a nosotros nos interesa analizar en esta materia, en este capítulo, es cómo se da la pérdida de energía desde que la partícula de agua empieza su peregrinaje sobre la superficie de la corteza terrestre, debida fundamentalmente a la fricción, a la turbulencia y al transporte de materiales, ¿no? El transporte de materiales uno lo puede interpretar cuando salen a trotar y se ponen una mochila muy pesada. Bueno, obviamente se van a cansar más y van a consumir más energía para desplazarse que en el caso si la mochila estuviese vacía, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces cuando las partículas de agua y el curso de agua tiene mucha energía, generalmente transporta mucho sedimento. Y es muy común observarlo en grandes crecidas. Cuando se dan grandes crecidas en cualquier río, se ve mucho material en suspensión.
Cuando los caudales son bajos, la energía que tiene el agua no es suficiente como para transportar material. Y bueno, entonces todas esas energías las podemos ver que se consumen, por ejemplo, en la catarata del Iguazú, una imagen muy clásica. Bueno, ustedes ven ahí unas caídas blancas, y ese blanco no es otra cosa que incorporación de aire. El agua entra en gran fricción con el aire, cambia la masa, cambia el peso específico del agua porque tiene muchísimo aire, y esa fricción consume mucha energía, y dado que es un basalto muy resistente, no se erosiona más, pero tiene una diferencia de Z tan importante que generaría grandes erosiones. Cuando uno hace una presa, el agua que pasa por encima de la presa requiere un gran disipador de energía justamente por esas diferencias de altura. Y bueno, acá la disipa por choque contra el fondo, pero no siempre es saludable porque puede generar grandes erosiones y partir rocas. Entonces habrán estudiado en hidráulica que a la salida de una rápida colocan un cuenco disipador a resalto, porque el resalto era el disipador universal de energía. También, si ustedes piensan que las fuerzas se generan por la segunda ley de Newton, como una masa por una aceleración, y la aceleración es un cambio en el vector velocidad en el tiempo, y ese cambio del vector de velocidad podría ser en dirección o en magnitud o en los dos. Entonces, cada vez que el agua va cambiando de dirección, va cayendo y cambia de dirección para X, para Y, permanentemente se van generando fuerzas. Y esas fuerzas, bueno, es una manifestación de la energía, de la disipación de la energía. Además se ve que el agua es blanca, nuevamente incorpora mucho aire. Entonces todas esas fuerzas, por acción y reacción, generan fricciones, generan choques, y mucha disipación de energía. Entonces, no es necesario que haya grandes saltos de agua para disipar energía, se pueden dar en cascadas y también se pueden dar por transporte. Acá podemos observar una crecida, una zona que se ve el canotaje, la gente anda en rafting, andando vueltas, se observa como una isla en el centro, de sedimentos que son transportados por el agua, y el mismo curso en otra sección puede verse en un momento de estiaje, poca agua circulando y los grandes bochones de piedra, ¿eh? que con las crecidas son transportados. Entonces, mucha de esa energía se, se pierde por fricción, por transporte, ¿eh? por cambios en esos vectores de velocidad, y en definitiva son los que modelan los cauces, los que modelan las cuencas y le dan esa conformación tipo cóncava, ¿no? Generalmente cuando uno hace una curva de ese tipo va analizando la madurez de un cauce según sea una línea recta de pendiente uniforme o sea cóncava. Cuanto más cóncava es, más antiguo es el cauce y más estable puede llegar a ser. Cuando es más recta tiene grandes procesos de erosión. Bueno, planteado de esta forma, eh, hemos visto de alguna forma cómo la energía eh, llega a la montaña por la precipitación de agua que fue evaporada gracias al sol y transportada a los vientos, y por diversas causas precipitó en la cuenca alta, y a partir de ahí empieza a generar un escurrimiento que consume energía. Esa energía se consume de distintas formas. Y la idea, cuando uno plantea hacer un aprovechamiento, es disminuir esa pérdida de energía. El secreto de decir es cómo yo minimizo esa pérdida de energía.
Entonces, ¿cómo hago para pasar de una sección 1 a una sección 2 con menor energía? Con menor pérdida de energía. Y con eso lograría yo, de alguna forma, que esa diferencia de pérdida de energía la pueda aprovechar a favor de transformarla en otro tipo de energía. Entonces, eh, hay dos aspectos fundamentales que hay que lograr. Por un lado, minimizar la energía, minimizar las pérdidas de energía. Y por el otro lado, proyectar algún elemento o algún mecanismo que me permita transformar esa energía que ahora no se pierde por fricción o por otro tipo de pérdida, y tratarla de transformar en otro tipo de energía, como puede ser la energía mecánica que hacen las turbinas, que las vamos a ver en este curso. Así que las formas que son fácilmente aprovechables de la energía pasan por la energía potencial, por los zetas, ese salto topográfico, ¿eh? Y por la energía cinética. Aunque a decir verdad, en los aprovechamientos, en particular los hidroeléctricos, cuando uno hace una presa de considerable altura, de más de 40, 50, 100 metros, el término cinético es de segundo orden, porque prácticamente los cursos de agua no tienen grandes velocidades. Entonces todo el término cinético, a una velocidad excepcional de 5 metros por segundo, bueno, cuando uno lo eleva al cuadrado y lo divide por 2G, el valor, el monto, el valor absoluto de esa energía comparada con un salto de 40 o 50 metros prácticamente sería despreciable. Sin embargo, no es cero y hay muchos aprovechamientos que utilizan ese tipo de energía. Y eso es importante. Bueno, siguiendo un poco, podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo hago para aprovechar esa energía? Y lo primero que tengo que analizar es decir, que si por pasar de una sección 1 a una sección 2 yo pierdo energía y esa pérdida de energía se manifiesta por la diferencia de ese balance que se puede hacer por Bernoulli, gran parte va a estar asociado al delta de Z, considerando que esa presión atmosférica y que las velocidades son mínimas. Entonces, la gran disipación de energía es energía potencial. ¿Cómo hago para evitar perder tanta energía? Y una de las cuestiones básicas que tenemos que hacer nosotros es generar un cambio en el régimen de escurrimiento. Acá volvemos a hidráulica general. ¿Cómo genero un cambio del régimen de escurrimiento? Si yo puedo aceptar que en una longitud de un cauce suficientemente acotado de X kilómetros, puedo establecer un régimen suficientemente parecido a un régimen permanente y uniforme, cuya pérdida de energía por fricción es la diferencia entre Z1 y Z2 en ese tramo, quiere decir que si yo logro cambiar a un régimen gradualmente variado, podría lograr que esas pérdidas sean distintas. Y esto es lo que en hidráulica definíamos como curvas de remanso. Hay curvas que hacen que la pérdida de energía que se genera sea menor que la curva que se generaba en un régimen permanente y uniforme. Existen otras curvas de remanso que pasa lo opuesto. Bueno, ¿qué curvas de remanso generaban menores pérdidas que la del régimen permanente y uniforme? Bueno, unas eran las D1 o las F1. Entonces, ¿cómo logro generar una curva de remanso D1 o F1? Bueno, interponiendo una presa, que en principio, y para la primera definición que vamos a hacer en este curso, es una placa plana vertical, de una altura suficientemente importante para lograr que cuando el agua llega a las proximidades de la presa, cambie el tipo de régimen de escurrimiento y pasemos de un régimen
permanente y uniforme a uno gradualmente variado. Y con el simple hecho de haber colocado una presa, estamos haciendo que las pérdidas sean menores. ¿Y cómo se manifiesta? Porque se empieza a acumular agua hacia arriba de esa placa plana y vertical. La manifestación de una pérdida de energía que ha sido menor a la que había antes es que se empieza a acumular agua. En la naturaleza, la energía se acumula en altura. Y no es algo menor. Quiere decir que uno tiene un almacenamiento de presa, de energía, en una presa. Esas diferencias de altura que antes eran la diferencia Z1, Z2, ahora cambia sustancialmente debido justamente a la curva de remanso, cambia el perfil de la superficie libre y obtenemos un gráfico como podemos ver en esta sección a la derecha. Tenemos el cauce original como estaba en principio. Vamos a tratar de hacer algún tipo de esquema. El río originalmente escurría con esta superficie entre la sección 1 y la sección 2, consumía desde 1 hasta 2, toda esta energía. Esto es lo que consumía entre la sección 1 y la sección 2 por el simple hecho de pasar a lo largo de esa determinada longitud del cauce. Ahora, el hecho de que yo interpongo una presa hizo que se almacenara agua en altura, la curva de remanso se empieza a separar del régimen permanente y uniforme, y ahora la diferencia de energías entre la sección 1 y la sección 2 está mucho más acotada. Quiere decir que lo que yo antes perdía en un caso, ahora el hecho de la presa me permite disponer de esta energía remanente, que es la que estoy acá marcando con un círculo, pero en realidad es un valor en vertical, por el solo hecho de haber interpuesto la presa. No es menor eso, tiene consecuencias importantes desde muchos aspectos. El principal es que si esta era la sección del cauce que teníamos originalmente y el agua escurría por acá abajo en los tiempos iniciales, a medida que se construye la presa, el agua para escurrir y pasar por encima, bueno, se va acumulando, va aumentando la sección, los caudales son los mismos, porque lo que llueve en la cuenca alta es lo mismo, pero va a ir disminuyendo la velocidad. Mismo caudal, mayor sección, como puede ser acá en la sección A, mismo caudal, mayor sección, las velocidades son menores. Y habíamos visto que las pérdidas eran una función de la velocidad al cuadrado. Una es consecuencia de lo otro. Estamos hablando de lo mismo visto de distintos puntos. Entonces, como sube el nivel, aumenta el área. Como aumenta el área, baja la velocidad. Como baja la velocidad, disminuyen las pérdidas. Como disminuyen las pérdidas, el nivel sigue creciendo, ¿eh? Hasta que se establece un equilibrio, dado que ahora la pérdida que existe entre la sección 1 y la sección 2, dada por este remanso, por esta curva de 1, bueno, establece este tipo de escurrimiento. Y eso logra generar un impacto entre la sección 1 y la sección 2, donde existe un régimen gradualmente variado. De aguas arriba de la sección 1 hacia aguas arriba, el régimen vuelve a ser permanente y uniforme. Y aguas abajo de la sección 2, el río podría volver a ser permanente y uniforme. En esta longitud de tramo, en esta longitud de la cuenca, por decirlo de alguna forma, porque como dije en el tema anterior, es la cuenca, el uso del agua y el uso del suelo. Entonces, podemos hablar de cuenca aunque nos presentemos solo sobre el cauce.
Bueno, es donde se da todo este equilibrio, todo este cambio energético, y esta energía que ahora tenemos nos queda acumulada con el valor de la energía en este punto. Antes estaba acá abajo, que era la energía, y ahora estamos en este punto. Quiere decir que por el solo hecho de haber construido una presa o haber interceptado el cauce con una placa plana y vertical, la partícula de agua tiene mucha más energía, que vale el Z que tengo en este punto, y si lo mido acá, ahora también tengo esta presión. O sea, los valores de la energía en la sección son los mismos, ¿no? O tengo solamente Z acá, más la presión, o tengo todo presión, pero el balance sigue siendo el mismo. Si el agua pasa por encima de la presa sin ser transformado en otro tipo de energía, tenemos un problema, porque ahora la partícula en 2 tiene mucha más energía que la que tenía antes. Entonces, yo no puedo dejar pasar el agua de la sección 2 hacia aguas abajo sin sacarle ese exceso de energía. Entonces, o lo paso a través de una turbina y le saco esa energía y la transformo en otra energía, o lo hago pasar por un cuenco disipador, o fuerzo un resalto o un salto de esquí, con el fin de sacarle ese excedente de energía, y que no erosione el cauce o no genere perjuicios hacia aguas abajo. Volviendo al tema de Bernoulli, vamos a hacer un balance de energía. Y ese balance de energía, en definitiva, es la energía, ese balance de energía de Bernoulli entre la sección 1 y la sección 2, el delta de H, pero se acuerdan que habíamos dicho que era energía por unidad de peso. Entonces, si ahora defino la energía como Bernoulli por el peso, quiere decir que le tengo que sumar el peso específico por el volumen que tengo. La masa específica anda en el orden de 1, con lo cual yo puedo poner que la energía, en definitiva, es la variación de alturas por el peso del agua, que es ρ, que es la gravedad, por la masa específica, que la tomamos igual a 1, y el volumen lo podemos poner como el caudal por el delta de T. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros por lo general vamos a tener datos de caudales, fundamentalmente. Yo necesito una masa de agua, un volumen de agua para generar energía, para poner en manifiesto. Y fíjense que si el delta de H, la diferencia de energía, fuese 0, no podría tener esa energía remanente. Quiere decir que cuando estoy hablando de un aprovechamiento de energía, tengo que ver la energía que se perdía antes, la energía que se pierde ahora por el hecho de interponer una presa, y esa diferencia de energía es la que yo podré transformar en otro tipo de energía, con un costo. Esas energías, generalmente, la transformación no es perfecta, siempre hay un rendimiento menor que 1. Pero lo importante, en definitiva, es poder determinar que con un cambio en el régimen de escurrimiento he logrado tener un remanente de energía para aprovecharlo en otro tipo de energía. Insisto mucho en el concepto porque hemos visto una práctica o estamos viendo una práctica de líneas de energía, y la línea de energía es la energía total que tiene la partícula en una determinada sección. Y es esa energía la que me manda o me dispone a ver qué tipo de obra ejecuto para hacer esa transformación o satisfacer una determinada demanda. Entonces la demanda puede ser como un recurso, agua potable, o puede ser una necesidad de energía. Y este es un tipo. Pero hay veces que las presas por sí mismas no se pueden construir. No todas las secciones de un cauce son ideales para la construcción de una presa, o esa presa que la tengo que construir con los principios básicos de la ingeniería o de la mecánica racional, no me permiten esa ejecución, no pueden ser presas suficientemente altas, etc. Y entonces lo que yo tengo que plantearme como ingeniero es que esa transformación de energía
la puedo obtener, por ejemplo, haciendo un cambio en la rugosidad del cauce. Si el cauce tiene una rugosidad muy elevada y yo logro hacer un canal con una rugosidad mínima, eso hidráulicamente me permite analizar un cambio en la pendiente, de la pendiente de la línea de energía, que en definitiva, como es un escurrimiento superficie libre, podrá ser un cambio en eh, la pendiente del canal. Quiere decir que si yo logro hacer una obra muy chiquita, que es una obra de derivación, porque es la máxima obra que yo puedo generar, si yo logro hacer un canal con una pendiente menor, la puedo hacer solo y solo si puedo cambiar la rugosidad y hacerlo mucho más liso, mucho menos rugoso. Y eso sale de hacer la expresión de Yesimani, donde el caudal va a ser el mismo que va por el canal o por el curso natural, así que teníamos 1 sobre n por el radio hidráulico a las 2/3 por el I a la 1/2, si se acuerdan. Bueno, si el radio hidráulico puedo considerar que es el mismo, la diferencia de la rugosidad va a venir dada por la diferencia de la pendiente, y el término cuadrático es porque la pendiente estaba elevada a la 0,5. Y de esta forma, en una determinada longitud, por la diferencia de pendientes, puedo tener un salto. Entonces, muchos aprovechamientos se generan de esta forma. Se hace una sección mucho más eficiente, después vamos a ver el caso de los niwiles, y a lo largo de una determinada longitud, esa menor pendiente me genera un salto. Me fabrico un salto, que es donde yo voy a poner mis máquinas. Por supuesto que hay otros tipos de análisis que podemos hacer, y bueno, ese canal llega a una cámara de carga, y a partir de la cámara de carga se puede distribuir en una central con una sala de máquinas donde se alojan las turbinas. Y también se podría llegar a hacer una combinación de ambos, ¿no? Hacer una presa de derivación donde, bueno, voy a tener un salto que se genera por una mejor eficiencia en la rugosidad del canal, y además voy a tener una diferencia en salto por la pendiente propia de la topografía. Son esquemas bastante particulares de cómo hacer un aprovechamiento, pero siempre basados en el origen de la expresión de Bernoulli. Entonces tenía que la variación de la energía multiplicada por el peso del agua genera una energía. Y fíjense que si yo este delta de T lo paso de este lado de la ecuación, que me queda dividiendo, energía sobre tiempo es potencia. Quiere decir que la potencia, a ver si lo puedo escribir acá, que la potencia es igual a la energía dividido el tiempo. Y en definitiva, esto no es otra cosa que G por Q por H. Quiere decir que si yo no puedo generar un salto de energía, no puedo tener potencia. Y si no puedo tener potencia, no puedo tener tiempo. Y ese salto lo voy a generar a costa de que el curso pierda menos energía que la que perdía originalmente. Bueno, todo eso es interesante porque genera las necesidades de pensar en soluciones para un aprovechamiento. Y hay muchas veces que los aprovechamientos, como puede ser las presas de Yacyretá o de Salto Grande en Argentina, están dadas prácticamente en las desembocaduras de los cursos. ¿No? Decir, bueno, pues Yacyretá está lejos de la desembocadura. Sí, es cierto. La diferencia de cotas entre Yacyretá y el Río de la Plata no es muy grande. Y por lo general en las llanuras yo no puedo hacer saltos muy importantes, aunque el suelo lo permita.
¿Por qué? Porque las superficies de inundación, los volúmenes almacenados de la superficie de inundación serían gigantescas porque tengo prácticamente la cuenca completa aportando agua. Los caudales son muy grandes, estamos hablando de valores de 30.000, 40.000 metros cúbicos por segundo. Acuérdense que hoy cuando empezamos la clase estábamos diciendo que el Limay estaba en 750, que es muchísimo. El río Santa Cruz puede andar en 400, pero muchos cursos de agua llegan a 30 metros, 30 y pico de metros cúbicos por segundo, en caudales medios. Y el Paraná podemos hablar de 40.000, 36.000, 40.000 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que son volúmenes de agua inmanejables. Entonces, nosotros generamos una presa, generamos un represamiento, una pequeña curva de 1 en particular, un remanso, al solo efecto de generar un salto, porque sin salto no tenemos potencia. Entonces muchas veces los saltos son bajos, del orden de los 10, 20 metros, ¿eh? Pero los caudales son muy importantes. Por eso que Yacyretá, a pesar de que los saltos llegarán a los 20, 22, 23 metros de altura, los caudales son tan importantes que generan mucha potencia y generan mucha energía. Hay otros tipos de aprovechamientos que sí generan, se puede regular, tenemos saltos mucho más grandes y por lo general el agua trabaja entre dos niveles, un nivel máximo normal, ¿eh? Que es el nivel máximo que voy a aceptar, y un nivel mínimo normal. Entonces, por las turbinas solamente va a pasar un caudal que yo necesito turbinar. La diferencia se va a acumular en el embalse. Cuando viene más agua que la que turbino, el agua se almacena. Cuando viene menos agua de la que necesito turbinar, el embalse aporta la diferencia a lo que me trae el curso. Y entonces acá se generan unas cuantas variaciones de niveles a lo largo de los años, ¿eh? Muchas veces alguno ha viajado al sur, a Bariloche, a Villa Langostura, y ha pasado por las presas existentes. Hay veces que se ve como la piedra totalmente lavada y es porque manifiesta que el nivel del embalse está bajo y es una zona que por lo general está con agua. Y después hay otro tipo de aprovechamientos que son muy importantes, son grandes saltos y muy grandes saltos, donde toda la energía potencial se transforma en energía cinética con un inyector y tiene otro tipo particular de turbinas donde se da la transformación de la energía, y el tipo de turbina en definitiva es cuál es más eficiente para transformar esa energía que me queda en el embalse, producto de ese cambio del régimen de escurrimiento, en otro tipo de energía como es una energía mecánica, que después será energía eléctrica en el mejor de los casos. Entonces ustedes habrán visto que hemos hablado mucho de la cuenca, de la hidrología, y la verdad es que son temas que son muy importantes analizarlos con muchísimo detenimiento. Porque cuando hablamos de caudales módulos o de caudales medios, estamos hablando de promedios de 40, 50, 100 años que pueden tener la longitud de los registros. Y hay épocas de abundancia de agua y hay épocas de faltantes de agua, visto desde las necesidades del hombre. Entonces surge la necesidad de regular esos caudales y almacenar el agua en el momento de excedencia para los momentos en que a uno le falta. Entonces, bueno, sobre esta imagen satelital era muy fácil, perdón, era muy fácil trazar una divisoria de aguas y ver las características de los cauces. En el afluente se ve una zona verde, donde hay un cambio de pendiente, se dan los valles,
con mayor fertilidad de los suelos, mayor disponibilidad de agua, y en este caso estos cauces terminan en un lago, no terminan en el mar. Ese lago es una gran presa, es un gran embalse natural, y después tiene una salida natural en función de la altura que tenga el lago, que es una ley de vertedero convencional. Bueno, todo esto, analizar bien la cuenca, cómo funciona, cómo son los cauces, dónde puedo regular. Cuanto más hacia aguas arriba me voy, menor es la cuenca, menores son los caudales. Cuanto más hacia aguas abajo me ubico, mayores son los aportes de caudales, pero las necesidades de embalsar agua a veces hacen que uno necesite grandes alturas y no siempre son posibles. Entonces siempre tenemos que volver al tema de qué es una necesidad, qué es una demanda de agua, ya sea para fines energéticos o para agua potable, o para riego, o para todo junto, o para atenuar una crecida, porque esos picos pueden ser muy importantes. ¿Dónde almacenar el agua? ¿Qué volumen necesito almacenar? ¿Y dónde lo voy a alojar? Que va a ser siempre el embalse. ¿Y cuánto voy a dejar pasar? ¿Y con qué energía la voy a dejar pasar? O mejor dicho, ¿cómo voy a disipar ese exceso de energía? Y en eso consiste esta materia. Entonces, van a ver ustedes un trabajo práctico donde van a tener un curso de agua, visto en planta, el cauce principal y todos sus tributarios. Esto está visto en planta en distintas secciones, A, B, C, acá, que hay un laguito, D, E, y un corte topográfico. Entonces te van a ver que D y E prácticamente tienen la misma cota, ya estamos en la zona de sedimentación de los cauces, una zona alta como puede ser la zona A, que la tenemos acá, y este afluente que está separado del cauce principal, este afluente, bueno, en este punto tiene un lago y distintas secciones, cada una con menor caudal. Entonces nosotros podemos observar que en la cuenca alta, las secciones 1 y 2 que se encuentran acá, tienen aportes chicos con su variación anual y distintas características, porque bueno, un poco fabricado a los términos prácticos, otro poco no, pero tenemos que por los tributarios vienen los caudales variando según los meses y cada uno con sus particularidades propias. Después cuando llegamos a una sección 3, que estará por acá, encontraremos que es prácticamente la suma de estos caudales más un pequeño aporte local. Y a medida que vamos pasando desde aguas arriba hacia aguas abajo, los caudales van aumentando según crucen la sección A, que acá no la veo, pero debe estar por acá, la sección C, que fíjense que como es un lago, tiene una gran atenuación. Acá está la sección A, perdón, viene bajando. Entonces yo ya tengo que cuando llego a D, tengo lo que viene por A, lo que viene por C, lo que se viene sumando entre A y D o C y D, y los caudales van aumentando y las características de los escurrimientos van creciendo. Y finalmente entre la sección D y la sección E prácticamente es el mismo cauce y la diferencia de caudales es lo que aporta la cuenca que se encuentra entre D y E. Entonces vemos que los caudales crecen conforme vamos bajando y conforme la cuenca crece en superficie y aportes. Y habrá que analizar qué tipo de lluvias son o cuál es la procedencia del agua, si es de lluvia, de hielo. Hay veces llueve en una parte de la cuenca, en otra no. Y las combinaciones posibles hacen que tengamos la necesidad de conocer los aforos o los derrames, que son los volúmenes que pasan a lo largo de un año por cada una de estas secciones, y en definitiva conocer caudales.
Entonces yo puedo ir planteando qué diferencias de alturas tengo si yo quisiera hacer un aprovechamiento de la sección A, si quisiera hacer un aprovechamiento de la sección E o en la sección D, y tengo que analizar cuáles son los caudales que llegan, cómo llegan, o caudales medios, para tener una idea de valor, qué saltos tenemos disponibles, si vamos a sacar el agua y antes la hacemos pasar por la turbina o la sacamos y después esa agua no pasa por la turbina. Todas esas consideraciones hacen que uno pueda sacar un potencial hidroeléctrico de una cuenca. Es muy común que los países tengan un inventario con el potencial hidroeléctrico que pueda llegar a tener estas cuencas. Y este es un ejercicio que es necesario que se familiaricen ustedes. En las secciones D y E, prácticamente la regulación va a ser imposible. Quiere decir que ustedes van a tener que dejar pasar por las turbinas o por las turbinas y por el vertedero una determinada cantidad de agua, pero no van a poder almacenar el agua, no van a tener capacidad, están hablando de caudales muy importantes. Ahora, las cuencas altas, donde tenemos caudales manejables, en términos, eh, digamos ahora convencionales, subjetivos, bueno, en las cuencas altas sí podríamos llegar a hacer regulaciones y almacenar agua en épocas de seca para poderlos disponer en épocas húmedas. Perdón, almacenar agua en épocas húmedas, en épocas de abundancia, cuando no lo tenemos. Y estas cuestiones también tienen muchos temas ambientales por considerar, ¿no? Fundamentalmente cuando uno piensa hacer una presa, por lo general va a generar un lago, un embalse. A los que no viven en el lugar van a decir, uy, qué lindo, tengo un lago, prácticamente podríamos pensar que es natural, pero no lo es. Y se dan un montón de actividades este, recreativas, fundamentalmente paisajísticas, turísticas, y por lo general se dan desarrollos después urbanísticos en la zona. Pero generalmente estamos inundando lugares donde posiblemente eh, vivía gente y hay que migrarlos. Y no siempre a uno le gusta perder su hábitat. Entonces es cierto que el medio ambiente se empieza a degradar, eh, por supuesto se inundan, eh, si había bosques desaparecen esos bosques, si no saco la materia orgánica después el embalse se empieza a eutrofizar o eutroficar, como les guste, cambian las tasas de sedimentación, si los ríos traían mucho sedimento dejan de tenerlo. Muchas veces en el sedimento va mucha materia orgánica y viven los peces de ese alimento, y empezamos a meter cambios en el ambiente. Eh, entonces, uno tiene que empezar a analizar cuáles son los impactos que tenemos y ponderarlos. Entonces, posiblemente el que vive al lado no le guste la obra, no quiera saber nada con la obra, al que vive a 1500 kilómetros del lugar, pero se va a ver beneficiado con la energía que va a generar la obra, sí le va a interesar. Y fundamentalmente nosotros tenemos que empezar a hablar de que son energías renovables, o sea, no consumen combustibles fósiles, con lo cual va a haber también menos contaminación. Generar esa misma energía eh, con el uso de combustibles fósiles, por lo general genera muchísima contaminación. Muchas veces los peces migran, con lo cual hoy se han resuelto con escala para peces, pero bueno, la eficiencia siempre va a ser discutida, siempre va a haber alguien que te va a decir que los peces antes que subían eran más grandes que los que existen en ese momento. Y bueno, siempre uno tiene que hacer algún análisis importante. Las necesidades de energía para el crecimiento de un país lo son.
¿Cuál es la ventaja de estos grandes embalses que se pueden regular? Bueno, que yo puedo generar agua, generar energía en el momento que la necesito. Quiere decir que si a las 20 horas necesito prender luces, necesito prender equipamiento o la cena y la vida de las personas, estos embalses lo pueden generar. Otros tipos de energía no. Las eólicas generan cuando hay viento, y si no hay viento, sean las 8 de la mañana, o sean las 3 de la mañana, o las 10 de la noche, generan cuando sopla el viento. No permiten almacenar. Y hay otros tipos de energía que es lo mismo. Esos embalses con capacidad de regulación a mí me permiten almacenar el agua e incluso administrarla solamente en las horas que se necesita el pico de consumo en la ciudad, en las ciudades o en el país. Las centrales nucleares, por ejemplo, son centrales que empiezan a producir y no paran más, no se pueden apagar. Prácticamente la entrada en régimen de una central de una central nuclear puede ser de meses. Entonces, no puedo decir vamos a prender y apagarla para que a las 8 de la noche o a las 10 de la noche disponga de energía. Se prenden y prácticamente no se apagan más. Y después están las centrales térmicas, las que funcionan a combustibles, líquidos o gaseosos, que su entrada en régimen puede llevar alguna hora, 1 o 2 horas. Entonces, ¿no?, es necesario ir previendo cómo va variando el consumo y la expectativa del consumo. Las centrales hidroeléctricas prácticamente viene la demanda, aumenta la demanda y en instantes, en un lapso muy breve de tiempo, pueden estar generando su máxima capacidad. Es necesario que el agua pase desde una válvula próxima a la turbina, por la turbina. Así que podríamos hablar de en pocos minutos, segundos, estaríamos generando. Así que bueno, siempre uno que defiende o las promueve este tipo de obras, lo hace en comparación de la energía alternativa es mucho más contaminante. Y siempre uno trata de buscar que los impactos ambientales sean mínimos. Y eso es lo que ese también son motivos de la ingeniería. En las centrales, como ella sí está, el agua pasa, no se almacena, así que prácticamente todo lo que viene pasa, no hay grandes cambios en los caudales. Cuando vienen crecidas, pasan crecidas, cuando viene poca agua, pasa poca agua. En las centrales que sí tienen regulación, cuando hay crecida sale poca agua y cuando hay sequía sale mucha agua y es un cambio importante, por lo menos para toda la fauna y la flora que vive de lo que se llaman los pulsos de crecida. Hay muchas especies que se han acostumbrado a entender una parte de las estaciones del año con un faltante o un sobrante de agua y viven y se desarrollan en ese ambiente y las cambiamos totalmente. Entonces muchas veces se ponen otro tipo de obras como son los embalses compensadores, que la función justamente es mitigar de alguna forma los impactos ambientales. Bueno, hay muchas cuestiones este, relacionadas con los términos ambientales. Queremos ser justos, queremos manifestarlas a todas, no decimos que son la panacea de la ingeniería, pero sí decimos que todos estos efectos que pueden tener directos en los suelos, en la vegetación, en la fauna, también son soportados muchos de estos cambios por otros tipos de energías, ¿no? Las energías térmicas además generan combustión, generan humos, hay que buscar lugares donde soplen vientos. Acá en La Plata tenemos la destilería, que
está bien, no es una generación de energía, pero sí es el procesamiento del petróleo, la destilería de la plata, y se ha construido la central térmica, que funciona con el consumo de energía, de fuel oil o de gas, ¿no? Y genera además, por ejemplo, muchos cambios cuando se utiliza con algún proceso o algún ciclo de generación, requiere agua de refrigeración, con lo cual se toma agua del río a una determinada temperatura y se entrega con una temperatura mayor, que también es otro tipo de contaminación. Así que en definitiva, todos estos impactos que vamos teniendo, uno los tiene que evaluar todos, no dejar ninguno afuera, y siempre vamos a poner la vista en que estos impactos generalmente son menos nocivos o son mitigables frente a otros críticos. Y lo que uno pretende, en definitiva, que el impacto de estas obras sea mínimo, y a veces el mínimo consiste en disminuir la superficie de los embalses, disminuir los saltos. Pero también es cierto que cuando le damos un carácter multipropósito, poder tener agua para consumo humano, más confiable, de mejor calidad, podemos utilizar agua para riego, podemos generar alimentos, podemos controlar inundaciones, son también beneficios que hay que atenderlos porque son muy importantes, y si no se requeriría de muchas otras obras con costos muy, muy importantes. Bueno, con este tema estaríamos por finalizada la clase del aprovechamiento energético en un curso de agua, que como resumen final podemos decir que la partícula de agua desde su derrotero desde la cuenca alta hacia su desembocadura consume energía, y los embalses o las presas lo que pretenden es minimizar esa energía, permitir que el agua se almacene o mantenga esa energía que lo manifiesta con un aumento de altura, por eso la presa, y tratar de aprovechar ese remanente de energía por una mejor eficiencia en su escurrimiento, transformarlo en otro tipo de energía. Y ahí aparecerán las máquinas hidráulicas como son las turbinas. Bueno, la clase que viene seguiremos ya con los temas de regulación.